El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. La he llamado la prosperidad y la Biblia. Y quiero invitarles para que hagamos una oración dándole gracias a nuestro Dios por este privilegio maravilloso que nos concede en esta hora. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita paciencia, Señor, por llevarnos, como dice tu palabra, de gloria en gloria, es decir, de conocimiento en conocimiento, de sabiduría en sabiduría, para ir creciendo en el Espíritu, para ir conociendo cada día mejor tu palabra. Gracias por mis hermanos que me acompañan en este proceso y gracias por el privilegio de podernos acercar a tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Amados, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Esta es la segunda parte del tema que les prometí que grabaría y lo he llamado la prosperidad y la Biblia. Vimos en el tema anterior las 4 doctrinas fundamentales del Evangelio de la Prosperidad, que en resumen son: número 1, promesa de sanidad física y de abundancia económica a cambio de pactar con Dios por medio de ofrendas y dinero. Número 2, se dice que somos literalmente herederos de las promesas de Abraham, de quien evidentemente somos hijos. Número 3, se dice que si usted no pacta y da a Dios, no puede recibir bendición. Y mientras más generosa sea su ofrenda, mayor será la bendición de Dios para tu vida. Y número 4, nómbrelo, declárelo y reclámelo. De eso hablamos en el tema anterior. Así que en contraste con estas 4 creencias principales del Evangelio de la prosperidad tan difundido hoy en día, vamos hoy a mirar qué nos enseñan las Escrituras respecto de esas erróneas enseñanzas. Número 1, las Escrituras señalan lo siguiente: la predicación apostólica de la cruz. Dios nos llama y nosotros llamamos a la gente a venir a Cristo para el perdón de los pecados, enseñándoles que Jesús murió para expiar los pecados de su pueblo, como dice Hechos capítulo 2 versículo 38. Dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que nunca fue el enfoque de la predicación del Evangelio hablarle a las personas de prosperidad física, financiera o material en esta vida. Mientras que Jesús nos asegura bendiciones eternas, incluyendo la sanidad física para su pueblo a través de su muerte en la cruz,
Tú y yo hemos ya madurado y entendido que todas esas bendiciones y promesas, como creyentes, solo podremos llegar a disfrutarlas plenamente, gozar de todos los beneficios de la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz en plenitud, únicamente en la resurrección de este cuerpo mortal, en el arrebatamiento, cuando los que durmieron en Cristo resucitan y cuando este cuerpo mortal es transformado en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Mirándolo en segundo lugar, Dios le prometió a Abraham que heredarían el mundo. En Romanos capítulo 4, el versículo 13, dice la hermosa palabra de Dios: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esta promesa maravillosa se cumplió en la persona y en la obra del Hijo de Abraham, a quien llamamos Jesucristo. Pues Gálatas capítulo 3 versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es indudable, amados, que todos los que creemos en Jesucristo somos hijos e hijas de Abraham y coherederos de la herencia prometida. Gálatas 3:29 también lo dice de la siguiente manera: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Por la misma fe, entonces, que ejerció Abraham, tú y yo recibimos las bendiciones de la salvación, la justificación, la adopción, el Espíritu Santo prometido y la garantía de vida eterna. Gálatas 3 del 7 al 9 dice: sabed por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, es decir, tú y yo. Sin embargo, lo repito, es imperativo que cada uno de nosotros como creyentes entendamos que aquí, en esta vida, en este cuerpo, no poseeremos completamente la herencia hasta la resurrección en el último día. La razón la da la misma palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 11, donde la Escritura nos dice que hay otros que durmieron antes que nosotros, es decir, murieron, que están esperando también el cumplimiento literal de todas las promesas de bendición dadas a nuestro Padre Abraham. 11, 39 al 40 dice: y todos estos, hablando de los héroes de la fe que durmieron, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que esto ocurre, amados, en la resurrección de los muertos, en el arrebatamiento de la iglesia y en el cumplimiento de todas estas promesas maravillosas de Dios. Aquí los creyentes entonces tenemos el deber y el privilegio también, en tercer lugar, de dar generosamente para la obra del reino de Dios y para los necesitados en esta vida. Y Dios, como resultado de tu ofrenda,
hace que su gracia abunde para su pueblo generosamente, para que estén equipados no para acumular riquezas en esta tierra, sino para seguir dando generosamente. Así la palabra de Dios en 2 de Corintios, el capítulo 9, que yo te recomiendo que tú lo leas todo, pero nos dice el versículo 8 a 11 lo siguiente. Dice la hermosa palabra de Dios. 2 de Corintios 9, 8 al 11. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y al que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Sabemos que el diezmo, amados, fue de la ley, pero sabemos por el Nuevo Testamento que la ofrenda es otro mandamiento del nuevo pacto, por medio del cual, en esta gracia que nos ha concedido el Señor, mostramos nuestra gratitud. Mostramos el reconocimiento a aquellos que nos instruyen, que trabajan para edificar nuestra vida espiritual. Porque como vimos en un tema anterior, de todas maneras, un obrero es digno de su salario. Y dice 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13 lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pero también 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17 y 18 dice, note bien: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Como ustedes ven, amados, es claro que las Escrituras nunca nos enseñan a dar con el fin de obtener el favor de Dios o ganar más para acumular tesoros y atesorarlos, valga la redundancia, para nosotros mismos. Un gran principio de la Biblia respecto a ofrendar para los santos, especialmente para aquellos que nos instruyen, nuestros pastores, los que nos cuidan, los que nos enseñan, nos instruyen en este mundo. Entendemos entonces que cuando nosotros damos a ellos, estamos dándole a Dios. Y Dios, por supuesto, entonces nos da también a nosotros. El Señor Jesucristo estableció el principio en Lucas 6:38, que tú conoces perfectamente, y que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Repito, Lucas 6:38. Eso en cuanto al dinero. Dios nos bendice, Dios nos prospera, y cada uno en la manera que es prosperado debe pensar en el ministro, en la iglesia local, en los que trabajamos para el Señor, y con amor y con generosidad aportar nuestras ofrendas. No diezmos, porque eso es de ley. Ofrendas de amor, de gratitud, que indudablemente Dios promete en la Escritura bendecir abundantemente. En el cuarto lugar de esa doctrina, en cuanto a la enfermedad y a las dolencias físicas,
Basta con recordar, por ejemplo, que el apóstol Pablo oró ferventemente al Señor para su sanidad personal. Sabemos que él tuvo una afección que no hemos podido ninguno estar de acuerdo en cuál era, pero sabemos que él o tenía un problema en sus ojos, o cataratas, algo que lo afectaba físicamente para que él no se enorgulleciera demasiado en virtud de todas las cosas que aprendió y recibió de parte del Señor. Y él oró, como tú y yo sabemos, pero en 2 Corintios 12, del 7 al 9, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo concluye diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto no fue falta de fe por parte del apóstol Pablo. Y es que, amados, tenemos que tener claro que Dios no ha prometido una sanidad completa en esta vida, yo lo repito. Él promete la completa sanidad en los individuos solamente después de la resurrección en ese último día, donde seremos arrebatados. Cuando seremos librados, amados, de este cuerpo mortal, que es corruptible, que es terrenal, que es enfermizo, que se envejece y que por supuesto muere. Finalmente, amados, contestemos otra pregunta bien importante. ¿Cómo puedo yo compartir el Evangelio con aquellos que ya están aferrados a este tipo de falsa enseñanza? Número 1, debemos concentrarnos en la vida y en la muerte de Cristo. Eso es lo básico, para el perdón de los pecados. Entender que el mensaje central del Evangelio es que Jesucristo murió por los pecados de los hombres, que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para cubrir el pecado de aquellos por los cuales Él murió. El Evangelio, amado, reconcilia a los pecadores con Dios a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. El apóstol Pablo explicó el mensaje de la cruz cuando escribió en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21, lo siguiente. Hablando el apóstol Pablo de Cristo, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el centro de nuestra predicación. Debe ser el centro. No sanidad, milagros, prosperidad, porque Dios puede hacer todas esas cosas, indudablemente. Pero cuando no las hace, entonces, ¿qué pasa con el creyente? Mire Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, lo que nos dice. Gálatas 3, versículo 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es decir, de la maldición que había sobre el pueblo de Israel por no obedecer todos los mandamientos al pie de la letra. Dice: hecho por nosotros maldición, pues porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, ahora sí mire, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Así que ese es el Evangelio.
Es una cosa muy sencilla, hermanos, hablar de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y enseñarle a ellos, a los que vienen a Cristo de esta manera que les he expuesto, a concentrarse en la esperanza de la bendición eterna, completa y perfecta. La Biblia anima a los creyentes a esperar en Dios y a esperar la herencia eterna que Él nos ha reservado. Aquí vivimos, gozamos, disfrutamos de la vida en Cristo, pero hay una herencia reservada para nosotros que nos espera en plenitud. El apóstol Pedro animó a los creyentes que sufrían en su tiempo, y podemos animar a los que sufren hoy a que no dejen de recordar que son preservados por Dios para eso, una herencia imperecedera, inmaculada e inmarcesible que el Señor ha guardado en los cielos para nosotros. Mire usted la primera epístola de Pedro 1:4, lo que nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esa es una parte sumamente importante. El escritor de Hebreos también enseñó en el capítulo 13, versículo 14, lo siguiente. Mire usted lo que dice: porque no tenemos aquí una ciudad permanente. Recuerde que tú y yo somos extranjeros, advenedizos como Abraham. Somos personas cuya ciudadanía está en los cielos. Y dice, no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y sabemos que la que está por venir es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, que somos nosotros, pero que se materializará con la resurrección de todos los que durmieron en Cristo y con la transformación de nuestros cuerpos en el arrebatamiento. Así que entonces el apóstol Pablo en sus epístolas se esfuerza por explicarnos que los sufrimientos que tú y yo soportemos en esta vida son requisitos previos para obtener la vida eterna. Veamos sencillamente Romanos, el capítulo 8, versículo 16 y 17, ¿qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es una certeza que tú y yo tenemos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Note bien, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que toda la bendición completa nos espera. Número 3, podemos decir también que debemos invitar al que cree en Cristo en concentrarse en el consuelo que vamos a recibir aquí al compartir los sufrimientos de Cristo. Y aquí no estamos hablando ni de dinero, ni de riquezas, no. El sufrimiento, amados, se presenta en todas partes en las Escrituras como un prerequisito para obtener la gloria. Romanos 8, 17 dice, y lo repito, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, subraye, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos sabemos que Jesús fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, como dice el libro de Isaías 53:3. La vida de Cristo fue una vida llena de reproches, de dificultades,
de pobreza monetaria extrema, de soledad, de sufrimiento, de persecución, de odios. Y esto lo llevó a exclamar algo muy importante para ti y para mí. En Lucas, capítulo 9, Lucas 9, verso 58. Dice la Escritura: y le dijo Jesús a sus discípulos: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Sus discípulos siguieron sus pasos, y el único de los discípulos que tú y yo sabemos que se alejó de Jesús por ser un amante al dinero, sabemos que fue Judas. En Juan 12:26 dice la Escritura, hablando de Judas, dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Sabemos que la gente apoyaba el ministerio de Cristo y que el tesorero era Judas, pero como dice la palabra, era un ladrón, era un traidor. Así, amados, entonces, Dios ha ordenado que su pueblo sufra por causa de Él en esta vida. Filipenses 1:29 dice la palabra. Noten bien, amados, grabémonos esto, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Él ha prometido una resurrección completa, la restauración y la abundancia para nuestras vidas, pero no en esta tierra, sino en el mundo venidero. Apocalipsis 21, al final de la Escritura, dice de una manera maravillosa el versículo 3 y el 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, esto es después del milenio, después del juicio y en la nueva creación que Dios trae a existencia. Dice: he aquí, oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. E enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nos espera la bendición plena. Aquí vamos a tener dificultades. Aquí tú y yo vamos a pasar por problemas, sean físicos, económicos, familiares, de trabajo, qué sé yo. Muchas veces pasamos por ellos. Pero si alguien a ti o a mí trató de enseñarnos la falsa doctrina que se predicó y se predica todavía en una comunidad cristiana brasilera, que enseñó pare de sufrir, estamos completamente equivocados. Y estamos tan equivocados porque segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 12 dice lo siguiente. Leamos desde el 11, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que yo argumentaría humanamente, dice: si sufrimos, reinaremos con Él. O sea que si no sufrimos, va a ser muy difícil que tengamos la oportunidad de reinar con Cristo y gobernar todas las naciones de la tierra. El sufrimiento forma parte de nuestra vida. Y seguramente tú me estás entendiendo porque tú mismo lo has experimentado. Así que, hermanos, termino con esto. Enseñándole a la gente: pare de sufrir,
tendrá casa, carro, beca, perro, dinero en abundancia, salud física completa y perfecta, nos encontraremos engañando a las personas y predicando un falso evangelio. Y más si los predicadores pretenden hacer de la fe una mercadería, ofreciendo a cambio de dádivas de dinero bendiciones que no son posibles tener en esta tierra. Amados, démosle gracias al Señor porque compartí esta enseñanza porque el Espíritu me guía. Yo no quisiera seguir con otros temas y hay muchos para seguir, pero a medida que el Señor me va guiando, voy compartiendo con ustedes aquellas cosas que veo que el pueblo necesita para crecer. Así que damos gracias al Señor por esta palabra. Padre, muchas gracias por esta palabra preciosa. Bendecimos a nuestros hermanos y hermanas alrededor de toda la tierra, a nuestros amigos y amigas con quienes estamos compartiendo el Evangelio de la cruz, para que ellos puedan entender que venir a Cristo no es paz, gozo, tranquilidad y felicidad completa. No, en el mundo tendremos aflicción. Y en medio de esa aflicción es donde tú nos dices, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias, amado Dios, por tu misericordia y tu fidelidad, porque yo en mi vida soy testigo de muchas dificultades por las que he tenido que pasar, pero de todas ellas tú me has librado y me has llevado en victoria. Ayúdanos a estar preparados para lo que viene, para que la tribulación y la lucha diaria no nos sorprenda y flaqueemos en nuestra confianza en Dios. Gracias, amado Dios, por los hermanos que sufren en este momento, porque es a través de ese sufrimiento que ellos van a poder tener un encuentro más y más profundo y personal contigo, porque es por medio de la prueba que nuestra fe crece, que nuestra fe se robustece, que todo lo que hemos entendido de la palabra cobra vida para nuestro existir transitorio en esta tierra, mientras esperamos una eternidad de gloria juntamente contigo. Amén, amén y amén. Hermosos, no dejen de suscribirse al canal. Por favor, si lo que hacemos bendice tu vida, busca bendecirla de otros, compartiendo el canal, compartiendo los mensajes, anunciando todo lo que el Señor nos ha venido enseñando durante todo este tiempo. Quiero agradecer de corazón a los hermanos que nos han acompañado en este proceso, a los hermanos que de una u otra manera han podido hacer una ofrenda para este ministerio. Hablo económicamente, porque también nosotros necesitamos para nuestro diario vivir, para pagar internet, para todas las cosas que efectuamos, que demandan tiempo para la gloria de Dios. No pedimos por fuerza, no demandamos nada de ninguno, pero gracias, hermanos, todos ustedes, los que han tenido a bien hacer un aporte para nuestro ministerio. No olviden de suscribirse al WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior, donde ustedes tienen el privilegio no solamente de tener el tema grabado, sino de recibir el material escrito en PDF, para que usted lo pueda compartir. Hay hermanos que me escriben agradecidos, están compartiendo la palabra, están compartiendo estos temas con otros, y eso para nosotros es una maravillosa bendición. Así que, amados, gracias por su atención y hasta la próxima cápsula profética o algún estudio bíblico que el Señor nos guíe a compartir. Gracias por todo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.